Vamos a orar. Padre Santo, venimos delante de tu presencia nuevamente, Señor, a darte gracias por este tiempo de alabanza, por la adoración de tu pueblo, Señor. Gracias, Señor, porque nos permites hacerlo, aunque no somos perfectos y estamos lejos de ser perfectos. Pero gracias, Señor, porque nos ayudas a hacerlo. Gracias, Señor, por los errores, porque nos ayudan a entender que solamente tú eres el que no se equivoca. Gracias, Señor, porque entendemos que estamos en un proceso y en ese proceso estás tú, Señor, trabajando en nuestras vidas. Gracias, Padre. Habla a través de tu palabra el día de hoy, Señor. El tema, Señor, queremos entenderlo, queremos practicarlo, no queremos ser oidores olvidadizos. Queremos, Señor, realmente practicar lo que escuchamos, practicar lo que tú nos enseñas, practicar, Señor, tu palabra. Así que, Padre, permite que esta tarde, Señor, podamos entender lo que tú traes para nosotros y que sea de mucha bendición para nuestra vida espiritual. Te lo pido y te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, seguimos estudiando Marcos 15 y pues tenemos que llegar al camino al Calvario. Jesucristo ha sido entregado para que lo golpeen, ha sido entregado para que lo castiguen. Y lo que sigue pues es el Calvario, lo que sigue es la cruz, la crucifixión. Así que acompáñenme a Marcos 15, del versículo 15 al versículo 22. Yo sé que si tiene titulitos en su Biblia, no coincide con lo que lo estoy diciendo, pero está bien, está partido a la mitad, pero está bien, no se preocupe. Marcos 15, del 15 al 22 dice así: y Pilato, queriendo satisfacer al pueblo, le soltó a Barrabás y entregó a Jesús después de azotarle para que fuese crucificado. Entonces los soldados le llevaron dentro del atrio, esto es, al pretorio, y convocaron a toda la compañía, y le vistieron de púrpura, y poniéndole una corona tejida de espinas, comenzaron luego a saludarle: salve, rey de los judíos, y le golpeaban en la cabeza con una caña, y le escupían, y puestos de rodillas le hacían reverencias. Después de haberle escarnecido, le desnudaron la púrpura, y le pusieron sus propios vestidos y le sacaron para crucificarle. Y obligaron a uno que pasaba, Simón de Cirene, padre de Alejandro y de Rufo, que venía del campo, a que le llevase la cruz. Y le llevaron a un lugar llamado Gólgota, que traducido es lugar de la calavera. Bueno, pues está la historia. ¿Qué más le puedo yo decir de la historia? A Jesucristo lo sacan, lo golpean, lo llevan a la cruz. Esa es la historia. Yo creo que todos conocemos la historia. Y la calle que lleva al monte Calvario, donde crucifican a Jesucristo, no sé si usted ha tenido oportunidad de ver fotografías. Me hubiera gustado tener una ahí, nomás que no había una buena. Me hubiera gustado tenerla ahí, pero si ve usted de lejos el monte, se le ven dos ojos y una boca. Parece una calavera. Por eso le llamaban el monte de la calavera. Son cuevas que tiene y de lejos parece que es una cara que está ahí. Pero el camino que lleva a Jesucristo al monte, si yo le hubiera puesto hoy la vía dolorosa, usted sabe exactamente de qué estoy hablando. La calle, la vía que lleva de Jerusalén al monte donde crucificaron a Jesucristo. Esta calle se ha convertido tristemente en lo que Jesucristo no quería. Cuando Jesucristo llega a Jerusalén montado en el pollino, voltea las mesas de los cambistas. Se molesta porque estaban haciendo del templo un negocio. Si usted tiene oportunidad de ir a Israel, los que ya han ido por ahí a Israel, caminan por la vía dolorosa, 9 puntos de que tiene usted que tener turísticos. Tiene que usted, a fuerzas de detenerse ahí, comprarse una cosita, que le den toda la narración de la Biblia, que le digan qué pasó, y que el monasterio, y que el monje, que sabe. Se ha convertido aquello en un negocio tremendo, redondo. Y los israelitas que no creen en Jesucristo, oiga, usted le relatan toda la historia de Jesucristo, pero completita de pe a pa. ¿Por qué? Porque se ha convertido en un negocio. Realmente hay sitios históricos y turísticos que tal vez sería bonito verlos. Por aquí caminó Jesucristo. ¡Ay, qué interesante! Pero de ahí a hacerlo un negocio, otra cosa que no tiene nada que ver. Este camino en donde Jesús muestra una vez más que Él es Dios, pero que al mismo tiempo tiene un cuerpo humano, totalmente golpeado. Una de las escenas más conmovedoras
del sufrimiento de Jesucristo. Va caminando con una cruz arriba de él. Según escuché yo por ahí, 200 libras pesaba la cruz. A saber. Se cae. No puede, está cansado. El rostro está ensangrentado de la corona de espinas que le pusieron. La espalda, le dieron 39 azotes. Lo han golpeado. No durmió toda la noche. Lo han llevado de Pilatos a Herodes, a Pilatos, al sacerdote. Está cansado el Señor Jesucristo. Dice que era la hora tercera cuando lo ponen en la cruz, que es más o menos como las 9 de la mañana. Toda la noche está golpeado. Se cae. Pasa Simón de Cirene. ¿Quién es Simón de Cirene? Simón de Cirene. Él era de Cirene. ¿Dónde es Cirene? En la parte oeste de África, junto a Egipto, donde es hoy Libia. Él no era judío, él no era romano, él era más bien como griego. Viene del campo de trabajar y lo agarran. Jesucristo se cayó, ayúdale. ¿Cuál era la intención de los soldados? ¿Ayudar a Jesús? No, asegurarse que Jesús llegara allá arriba y crucificarlo. Ellos querían cumplir la orden. El cansancio de Jesús y la falta de la narración bíblica del encuentro entre Jesús y Simón nos invita a pensar que no fue un encuentro especial. ¿Qué le dijo Jesucristo a Simón de Cirene? La Biblia es silencio ahí. ¿Qué impacto tuvo Simón con Jesucristo cuando le ayuda? No se vuelve a mencionar Simón. Parece que es un encuentro que no hizo un impacto en la vida de Simón. ¿Qué hizo Simón? Calladito, levantó las 200 libras y caminó. Realmente parece que es una cosa que en este encuentro la ayuda de Simón solamente le da la oportunidad a Jesucristo de cumplir la voluntad del Padre. ¿Cuál era la voluntad del Padre? Que Él llegara al Calvario, que se levantara, que fuera crucificado. Simón es un instrumento más que Dios usa para que se cumpla la voluntad del Padre. Así que mismo Jesucristo dijo, así como levantaron a la serpiente, yo tengo que ser levantado. La profecía de Jesucristo se tenía que cumplir. Parece que el encuentro entre Simón y Jesucristo no da gran cosa. Pero nos enseña una cosa: la voluntad de Dios, la voluntad del Padre se tiene que cumplir. La voluntad del Padre en la tierra se cumplió. Y la tarea de Jesucristo cuando vino fue cumplir la voluntad del Padre. Lo dijo muchas veces: yo no he venido porque quise, yo no he venido a hacer lo que yo quiero, yo he venido a hacer la voluntad de mi Padre. Y si Jesucristo estuvo aquí en la tierra y cumplió la voluntad del Padre, ¿nosotros qué tenemos que hacer? La tarea de la iglesia debe de ser cumplir la voluntad del Padre. Y depende de dónde usted ponga el verbo deber, se pone interesante. La tarea de la iglesia debe ser cumplir la voluntad del Padre. La iglesia debe de cumplir la voluntad. Depende de dónde ponga usted el verbo deber, se tiene que hacer sí o sí. Pero vamos a ver por partes. ¿Cuál era la tarea de Jesucristo aquí en la tierra? ¿A qué vino Jesucristo? La tarea, la obra, la encomienda, el mandato que recibió Jesucristo de su Padre, ¿cuál era? Algunos se han enfocado en los milagros que hizo Jesucristo. Vino a hacer grandes milagros. Bueno, hizo milagros. Vino a desenmascarar a los sacerdotes, a los fariseos, a los falsos. Eso hizo Jesucristo. ¿Era esa su tarea? Cuando hablamos de la tarea de Jesucristo, la obra de Jesucristo, tenemos que ver dónde encontramos a Jesucristo y qué está haciendo para entender cuál era su tarea. Después de que nace Jesucristo, ¿en dónde encontramos a Jesucristo por primera vez? En el templo. ¿Qué está haciendo Jesucristo en el templo? Se queda a discutir
con los maestros de la ley. No sé cuántos de nosotros tuviéramos el valor de discutir con un rabino judío la ley judía. Yo estoy seguro que los rabinos judíos me van a enseñar más de 2 o 3 cosas de la ley judía que yo no sé. Imagínense un adolescente de 12 años discutiendo con los maestros de la ley de Moisés, por 3 días. ¿Dónde durmió Jesús esos 3 días? ¿Dónde comió Jesús? ¿Qué hizo Jesús esos 3 días? Los padres estaban preocupados. En Mateo 2, del 46 al 49, vienen los padres, le dicen, se sorprendieron, lo encuentran después de un día que no lo habían visto, le dicen, hijo, ¿por qué nos has hecho así? Tu padre y yo te hemos buscado con angustia. ¿A quién se refería María? A José. José y yo te hemos estado buscando. Todo un día no te vimos, tuvimos que regresarnos porque te quedaste en Jerusalén. ¿Qué estás haciendo? Jesucristo no pierde tiempo y corrige a María. Entonces le dijo, ¿por qué me buscáis? ¿No sabes que los negocios de mi padre, no los negocios de José? El negocio es de mi padre, el que me mandó acá a atender los negocios acá en la tierra. En los negocios de mi padre me es necesario estar. ¿Cuál es la voluntad del Padre? ¿Cuál es la tarea de Jesucristo? Atender los negocios que el Padre tenía acá, que Jesús tenía que atender. Alguna vez hice esta pregunta, no sé si ya la he hecho aquí, porque a veces pregunto lo mismo, no pienso yo otra cosa. Salud. A veces pregunto lo mismo. Si usted le preguntara a una persona que hace zapatos, ¿cuál es su negocio? Hacer zapatos, vender zapatos, arreglar zapatos. ¿Cuál es el negocio de Dios? Vender libros, hartos diezmos. ¿Cuál es el negocio de Dios? Es necesario estar en los negocios de mi Padre. ¿A qué se dedica Dios? ¿Qué negocio tenía que atender Jesucristo? Ahí se lo dejo, salvar la sal. Ahí se lo dejo tarea. ¿Dónde encontramos a Jesucristo después? Viene María, viene José, se lo llevan de regreso a la casa, seguramente lo regañaron. Seguramente Jesús obedeció porque él no pecó, no como nuestros adolescentes que rezongan por todo. Él seguramente obedeció a su papá, a su mamá. ¿Dónde lo volvemos a encontrar? En una fiesta. ¿En dónde? En Canaán. ¿Qué estaba haciendo en la fiesta? Pues era un invitado, estaba en la fiesta. ¿Qué hacíamos nosotros ayer en la boda, los que vinieron a la boda? Pues disfrutando la boda. El hermano Rafa todavía está enojado porque nomás le dieron de un pastel, había 2, nomás le dieron de uno, todavía está enojado. Jesucristo en Juan 3:2 nos narra un milagro que por mucho tiempo, se lo he dicho, por mucho tiempo yo no entendí este milagro. Un milagro muy sencillo, pero yo no entendía qué estaba pasando con este milagro. Ahí luego le platico. Y faltando el vino en la boda, la madre de Jesús le dijo, no tienen vino. Y Jesucristo se le queda viendo a María y le dice, ¿y? ¿No es mi boda? ¿Yo no me estoy casando? ¿Yo no soy el padrino de vino? Vea cómo le contesta a Jesús, ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no es mi tiempo. Jesucristo no vino a hacer milagros, los hizo. Jesucristo no pecó, obedeció a su mamá. Pero no era el tiempo de su ministerio. Tal vez María era la encargada del vino, yo no sé. Pero vea cómo le contesta a Jesús. ¿Y qué quieres que haga, María? ¿Qué quieres que haga, mujer? Ni siquiera le dice mamá, le dice, mujer, ¿qué quieres que haga? Esto no tiene nada que ver con los negocios de mi Padre. Los negocios de mi Padre no tienen que ver con los milagros. Tienen que ver con salvar almas. Tienen que ver con cambiar personas. Tienen que ver con libertad para los cautivos. Todos sabemos la historia. María le dice a los sirvientes, hagan como Él diga. Y Él obedece, Él no pecó, Él obedeció. Obedece, convierte el agua en vino, el mejor vino que jamás han probado. Y por ahí los conocedores de vino, ¿qué
¿Qué se requiere para hacer un buen vino? Tiempo, añejamiento. Por ahí no sé cuál será el mejor tiempo, pero uno dicen por ahí 18 años, más o menos ya empieza la cosa buena. Dios tiene la capacidad de hacer algo que parece viejo en un segundo. En un instante, Dios creó algo que parecía que tenía años de haber estado ahí. ¿Qué edad tiene la tierra, oiga? 6,000 millones, 8,000 millones. ¿Cuántos? No, mi hermano. Dios creó algo en un instante que parecía viejo, que parecía que tenía millones de años, pero no, así como el vino. Ahí se lo dejo de tarea, pero Jesucristo no vino a hacer milagros. ¿Qué tienes conmigo, mujer? Eso no es mi asunto, hacer milagros no es mi asunto. Los voy a hacer, pero no es mi asunto. ¿Cuál era la tarea de Jesucristo? Lucas 4, del 16 al 21 nos dice que empieza a leer. Si lo tienen por ahí, vamos a Lucas. Que dijo, el pastor ya se compadeció de nosotros, nos va a poner las escrituras en la pantalla, ya no vamos a buscar. Pues no, tampoco. Lucas 4, del 16 al 21, cuando empieza su ministerio, él declara inmediatamente quién es. Y vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre, y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él, y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. ¿Cuál era la tarea de Jesucristo? Buenas nuevas de salvación a los que estaban perdidos, sanar a los quebrantados de corazón, no a los enfermos del cuerpo, sanar los corazones de las personas, libertad a los cautivos que estaban atados por el pecado, vista a los ciegos que no podían ver espiritualmente nada. ¿Cuál es la tarea de Dios? El enfoque de Jesucristo es que cuando Él estuvo en la tierra, Él tenía que hacer la voluntad del Padre. La voluntad del Padre era salvar a las personas. Esa era la tarea de Jesucristo. Usted tal vez dice: pastor, gran cosa, esa ya me la sabía. Pues qué bueno que ya se la sabía, no es una cosa del otro mundo. A eso vino Jesucristo. ¿Cuál es la tarea de la iglesia, mi hermano? Bueno, tengo una noticia. Si la iglesia es el cuerpo de Cristo, entonces la iglesia debe hacer lo que hace el cuerpo de Cristo. Entonces la iglesia debe hacer lo que hace Cristo. Si esta mano pertenece a mi cuerpo, esta mano hace lo que hace mi cuerpo. Si nosotros pertenecemos al cuerpo de Cristo, hacemos lo que hace Cristo. Y si Jesucristo se dedicó a hacer la voluntad del Padre, la iglesia se tiene que dedicar a hacer la voluntad del Padre. Tenemos que hacer exactamente lo que hizo Jesucristo. Una de las tareas de la iglesia, obviamente, no le tengo que decir, aunque yo sé que usted no lo hace, pero se lo tengo que decir, pues, ir y predicar el Evangelio. Tenemos que ir y predicar el Evangelio. Tenemos que llevar las buenas nuevas, tenemos que ser discípulos, tenemos que bautizarles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Es la tarea de la iglesia. Pero ¿qué dice Efesios 3, del 8 al 11? Dice Pablo: a mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el Evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. ¿Qué tiene que hacer la iglesia? Anunciar el Evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. ¿Qué es una inescrutable? Una riqueza que no se puede llegar al fondo, es tan rica que no se puede llegar al fondo. Y además tenemos que aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas. Tenemos que explicarle a la gente el Evangelio, para que la multiforme sabiduría de Dios, la sabiduría que tiene muchas maneras, la sabiduría de Dios, sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia. La iglesia tiene que dar a conocer el Evangelio al mundo
a los ángeles, a las potestades, a todos. El único que tiene el mandato de llevar el evangelio es la iglesia, no hay otro. Oiga, es que yo soy un evangelista llanero solitario, yo no tengo iglesia, yo ando evangelizando por todos lados. De verdad. O sea, aquí dice que es la iglesia a la que se le dio la tarea. Mateo 28 dice, por tanto, id vosotros, no vaya usted, vosotros, a la iglesia, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principales potestades en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor, en quien tenemos seguridad, acceso con confianza por medio de la fe en Él. ¿A quién le toca llevar el evangelio? ¿A quién le toca administrar las buenas nuevas? A la iglesia. ¿Cuál es la tarea de la iglesia? Administrar las buenas nuevas. A nosotros nos da lo mismo para administrar a los hombres el evangelio de Jesucristo a través de la iglesia. Sin embargo, si usted quiere administrar algo, mi hermano, no se puede administrar la iglesia, no se puede administrar el trabajo, no se puede administrar el dinero si no empezamos por la casa. Qué bonita iglesia que trabaja, qué bonita iglesia que no se siente, que anda predicando el evangelio, que anda trabajando, que anda sirviendo, que anda... Y en la casa, mi hermano, ni me ven, oiga. Ni saben, no vivo en la casa porque yo me la paso predicando el evangelio por todos lados. De verdad. Ayer escuché de una pareja triste que tenían problemas, que se quieren separar, que sabe que él la acusa de ella, que la última niña no es de él. Y como está enojado, se salió de la iglesia. ¿Por qué pasó? Pues que nunca estaba en la casa porque siempre andaba sirviendo en la iglesia y no atendía a mi esposa, y mire cómo acabó la cosa. De verdad. ¿Qué es primero? ¿Servir en la iglesia o servir en la casa? Servir en la casa, mi hermano. ¿Qué dice 1 Timoteo 3, del 4 al 5? Primera Timoteo 3 del 4 al 5, hablando de los requisitos para ser obispo: que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Y mire lo que dice el 5: pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Es claro que si una persona no puede hacer que el evangelio se viva en su casa, pues va a ser difícil que lo predique en el mundo. Y usted me dice, bueno, pastor, pero ese es un requisito para los obispos, para los ancianos, para los pastores. Yo no soy ni anciano ni obispo ni... El versículo 1 dice, si alguno anhela esto, es bueno que usted quiera llegar a ese nivel. ¿Por qué? Porque es un nivel de madurez. Pero todos debemos de crecer y madurar en la gracia y conocimiento de Dios. Pues sí, pastor, pero ¿y si yo no quiero? Porque yo no tengo ganas de ser pastor, yo no tengo ganas de hacer esas cosas. Y si yo no quiero, mi hermano, déjeme le platico. Ese es el punto de la predicación de hoy. ¿Qué tal que Simón de Cirene le dice al soldado, yo no quiero? ¿Cómo le hubiera ido a ese Simón? ¿Qué tal que Jesucristo en el jardín de Genezaret, en lugar de decirle a Dios, hágase tu voluntad, le dice al Padre, yo ya me eché para atrás, yo ya me regreso? No como quiero yo, Señor, hágase tu voluntad en mí. ¿Cómo que no quiero? Ese es el punto de hoy. La iglesia debe de hacer la voluntad del Padre y debemos de hacerla bien. ¿Qué tal que Simón le dice, pues te ayudo dos bloques, pero ya más allá te arreglas, yo llevo prisa, llevo para la casa? ¿Cómo tenemos que hacer la voluntad de Dios? Hacerla bien.
1 Corintios 14, 40 y después Tito, que dicen exactamente lo mismo, casi. 1 Corintios 14, 40. Pero hágase todo decentemente y con orden. ¿Cómo debemos de vivir el Evangelio? Decentemente y con orden. Tenemos que empezar en la casa. No podemos ser un heraldo al mundo con el Evangelio y tener un desastre en la casa. Tenemos que empezar en la casa. ¿Qué dice Tito 1, versículo 5, la primera parte? Por esta causa te dejé en Creta, para que corrigieras lo deficiente. Cuando tenemos deficiencias, ¿qué hay que hacer antes de ir a predicar? Hay que corregirlas. Tenemos que empezar en la casa, mi hermano. Usted lee la Biblia en la casa. Gloria a Dios. ¿Qué tal sus hijos? No es que, dice Antonio, Josiah todavía no lee, ¿cómo quiere que lea la Biblia? ¿Usted le lee la Biblia a su hijo? Oh. Hágase todo decentemente y con orden. Todo empieza en la casa. El orden es en la casa y después salimos y somos heraldo de todo el mundo. Parte de la tarea de la iglesia es administrar ordenadamente el Evangelio de Jesús. No podemos pensar en un cuerpo que no tenga un orden. Imagínense que hoy me levanté y el brazo derecho estaba acá en la cabeza. Y mañana cuando me levanté ya estaba en la pierna. Y luego al rato cuando se le pegó la gana el brazo izquierdo se movió y me salió aquí en la panza. No podemos pensar en un cuerpo que no tenga un orden. En un cuerpo que tenga un sistema, que tenga una estructura, que los cuerpos no funcionan al azar. Mire usted, se toma un vasito de agua, se tiene que ir por el esófago. Si se va por el pulmón, oiga usted, tenemos un problema. La válvula no puede al azar decir, pues ahora lo mando para acá, ahora lo mando para allá. No. El cuerpo de Cristo tiene que funcionar correctamente. Cuando hacemos la voluntad del Padre no podemos hacerla al azar. Hoy sí, mañana no, en la casa no, en la iglesia sí. No, hermano. Tenemos que hacer la voluntad de Dios con orden, porque es la voluntad del Padre. Oiga, pastor, pues esto está bien bonito. Pero ¿cuál es la voluntad del Padre? ¿Cómo quiere que yo haga algo que yo no sé qué es? ¿Cuál es la voluntad del Padre? Bueno, acompáñeme a Juan 6, 39, 40. Vamos a ver si le entendemos. Mire cómo empieza el versículo. Y esta es la voluntad del Padre. Así que si usted no sabe cuál es la voluntad del Padre, ahí está, más claro ni el agua. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió. Que todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. ¿Cuál es el negocio de Dios? Salvar almas. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Transformar almas y que Jesucristo nos resucite en el día postrero. Esa es la voluntad de Dios. Oiga, pastor, entonces usted me está diciendo que la voluntad de Dios no es que tengamos estos instrumentos. Pues Él no se enoja con que los tengamos, pero Jesús no vino para que tengamos rock and roll. Tampoco me los vaya a quitar. Para Jesús no había duda de que la voluntad del Padre era que todos los hombres fueran justificados. Y para que todos los hombres fueran justificados, Él tenía que morir. Para Jesucristo no había duda de que su muerte era indispensable para que todos fuéramos justificados y para que entonces, después de que Él mismo resucitara, Él nos resucitará a todos. Pero tenemos que creer en Él. Dice el versículo 40, esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él, yo lo resucite en el día postrero. Tenemos que creer en Él.
La voluntad del Padre es que todos seamos justificados en Cristo. Y si esa es la voluntad del Padre, entonces la voluntad del Padre es que Jesucristo muriera. ¿Cómo reconcilio yo a un Dios que es santo y justo, que perdona a un terrible pecador que está en la cárcel, que le dieron 500 años de sentencia porque hizo unas cosas horribles, y cuando está ahí recluido, acepta al Señor Jesucristo y Él es salvo? ¿Cómo reconcilio ese Dios justo con ese hombre que hizo tantos males y ahora es salvo y tiene vida eterna por la promesa de Jesucristo? Sencillo, mi hermano. Todo pecado merece castigo. El único problema es que el castigo de ese hombre ya lo pagó Jesucristo en la cruz del Calvario. Y el mío también. Si no podemos reconciliar esas dos cosas, no entendemos el negocio de Dios. No entendemos la voluntad de Dios, que es que Él muriera, y cuando Él muriera, todo el castigo de todos estuviera ahí representado. Y cuando yo creo, yo acepto que he sido justificado. Acompáñeme a Isaías 53, del 10 al 11. Esta Biblia ha estado predicando muchas veces, se abrió solita ahí. Isaías 53 del 10 al 11 dice así: con todo esto, Jehová quiso quebrantarlo. ¿Cuál era la voluntad del Padre? Quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. ¿Cuál era la voluntad de Dios? Que Jesucristo muriera y que después de Él viniéramos nosotros y viera linaje en Él. Verá el fruto de su aflicción, de su alma, y quedará satisfecho. Mire, no sé si nos podemos entender en esta parte.